El tema para compartir hoy día: el secreto de Caleb, vivir por la fe en lo invisible. El tema de hoy es cómo vivimos en la fe de lo invisible. La palabra de Dios nos narra la vida de un hombre llamado Caleb. Y vamos hoy día a conocer cuál era el secreto para ser un devorador, para ser un conquistador aquí en la tierra. Caleb, guarde en su corazón a este hombre. Quiero llevarlos a la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 13. Vamos a leer algunos pasajes allí donde vamos a ver la historia del fracaso de una generación del pueblo de Israel en su entrada a la tierra prometida. No vamos a leer todo el capítulo 13 por el tiempo, pero quiero que vea el verso 17 en adelante. Números 13, verso 17. La palabra de Dios nos muestra y dice lo siguiente: Dios le da instrucciones a Moisés para que envíe unos espías a inspeccionar la tierra, porque ellos estaban en la frontera de Canaán. Iban a tomar posesión de esa tierra. Era una tierra que Dios se la había prometido al pueblo de Israel. Él le dijo a Moisés que iba a sacar a su pueblo a una tierra que fluía leche y miel. Y esa era la tierra de Canaán. Entonces Moisés manda al pueblo, dice el verso 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Y les dijo: subid aquí al Neguev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si son pocos o son numerosos. ¿Cómo es la tierra habitada? Mírenla, obsérvenla si es buena o es mala. Miren las ciudades cómo son, si son habitadas o no, si son campamentos o son plazas fortificadas. Verso 20, ¿y cómo es el terreno? Si es fértil o es estéril. Miren los árboles, si hay árboles o no hay árboles. Y dice Moisés: esfuércense y tomen del fruto del país. Era el tiempo de las primeras uvas. 21, y subieron y reconocieron la tierra, desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamac. Y subieron al Neguev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Esta era una tribu de gigantes. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Sacaron un racimo de muchas libras. Trajeron de las granadas, trajeron de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Verso 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Les mostraron, le dijeron: estas son las evidencias. Aquí están los resultados de nuestra inspección. Miren, observen el fruto de esa tierra. Dice
¿Dónde nos quedamos? El verso 26. 28. Y les contaron diciendo, verso 27. Dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, note esto, la que ciertamente, en otras palabras, es verdad lo que ha dicho Dios, es cierto lo que ha dicho Dios. No hay duda de esto. Y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades son muy grandes. Son fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Esta es la tribu de los gigantes. Verso 29. Amalek habita el Negueb, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, ¿qué pasó? Note lo que, y observe la actitud de Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Subamos luego y tomemos posesión de ella. ¿Cuál era la convicción del corazón de Caleb? Dice, porque más podremos nosotros que ellos. Verso 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Qué tremendo, hermanos. Algo interesante que podemos ver aquí. Caleb los hizo callar. La pregunta es, ¿por qué los hizo callar? Porque el reporte de estos 10 espías era un reporte de derrota, un reporte de incredulidad, un reporte pesimista, un reporte negativo. Traía debilidad y ese espíritu se estaba transmitiendo al pueblo. Verso 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Qué tremendo. Hablaron mal. Es decir, Dios nos engañó. Dios nos mintió. Dios es un mentiroso. Su palabra que Él dijo no es verdad. Es falso lo que dijo Dios. Eso es lo que están diciendo. Hablaron mal de la tierra. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra, mire, que traga a sus moradores. Nos comen. ¿Y qué más? Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grandes estaturas. ¿Cómo exageran? Dice, y todo el pueblo que vimos. Exagerados. Todo el pueblo que vimos son grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, a nuestro criterio, a nuestro punto de vista, como langostas. Oiga, qué tremendo el corazón de esta gente, comparándose con los animales. Éramos como langosta y así les parecíamos a ellos. Yo creo que ellos nunca hablaron con ninguno de esos, pero comenzaron a pensar.
Ellos fueron allá, inspeccionaron, vieron lo físico en la tierra, pero no, ellos elucubraron, exageraron la versión de la inspección. Qué tremendo, hermanos. Qué triste muchas veces ver gente así. Qué tristeza, hermano, ver cristianos con esa mentalidad. Qué feo es ver personas con esa actitud negativa. Qué triste y doloroso es ver gente escéptica de Dios. Todo el reporte de la inspección de la tierra para ellos era malo, triste y frustrante. Y vemos, hermanos, que estos 2 espías regresan de reconocer la tierra prometida y 10 de ellos trajeron un reporte negativo. La pregunta es, ¿por qué trajeron ese reporte negativo? Porque ellos se fijaron en los gigantes, pusieron sus ojos y su mirada en las ciudades amuralladas. En otras palabras, los 10 espías vieron lo imposible y no vieron lo posible. Solo miraron lo imposible y no lo posible. Pero los 2 espías restantes, Josué y Caleb, trajeron ellos un reporte diferente, porque habían creído la promesa que Dios les había hecho. ¿Cuál es la promesa? Que Dios les entregaría la tierra que fluía leche y miel. Anoten en sus apuntes de Deuteronomio capítulo 8, versos 1 al 10, Éxodo 3, 8, 6, 8, Génesis 12, 7, donde Dios le promete a Abraham, Deuteronomio 26, versos 8 al 11, usted va a ver cómo era esa tierra que fluía leche y miel. Esa tierra, iglesia amada, era una tierra llena de todas las bondades de nuestro Dios. Esa es la tierra. Y cuando Moisés los manda a inspeccionar, los 10 espías dijeron que esa tierra no valía. O sea que Dios era mentiroso para ellos. Bendito sea el Señor. Ahora veamos algunos aspectos de la conquista de la tierra de Canaán. En primer lugar, el reporte de incredulidad de los 10 espías era tremendo, hermanos. Estos 10 espías, podemos ver por la palabra que vieron las dificultades. Y vieron las dificultades como que los devoraban a ellos. Se vieron como langostas. Hermanos, en otras palabras, estos 10 espías vieron los problemas más grandes que Dios. Vieron los problemas más gigantes que Dios. Hermanos, o sea, en otras palabras, los problemas eran grandes y Dios era chiquito. La concepción que tenían. Hermanos, vemos allí, dice que los devorarían a ellos, que se veían como langostas. Ellos, estos 10 espías, a pesar de la promesa y la palabra que Dios les había dado, quitaron sus ojos ¿de quién? De la gracia. Y se vieron a sí mismos como langostas, comparándose como un animal. Miren lo que dice el verso 32. Ellos son más fuertes que nosotros. ¿Qué más dicen? La tierra traga a sus moradores. Estaban viendo los impedimentos, mas no estaban viendo las posibilidades. Ellos son de grande estatura. Son gigantes, dice. Son gigantes. Se estaban comparando con otros. Yo quiero decirte en esta mañana,
No te compares con nada y con nadie, porque tú eres único para Dios. Somos únicos para Dios. Se estaban comparando con otros. Dice, no podremos subir contra aquel pueblo. Ese era el reporte de los 10 espías. La pregunta que podemos hacer, ¿y por qué trajeron ese informe tan negativo ellos? ¿Qué pasó en sus vidas? Ese era el reporte de su perspectiva. Estaban tan desconectados de Dios que se vieron a sí mismos como devorables. Se vieron vulnerables, derrotados. La palabra de Dios me dice en Proverbios capítulo 23, verso 7, lo siguiente. Proverbios 23, 7. Porque ¿cuál es tu pensamiento en tu corazón? Tal es Él. ¿Qué significa eso? Lo que yo pienso, eso soy. Lo que usted piensa, lo que usted considera, eso es. Lo que usted cree, eso es. Lo que usted vive es en esa concepción, en ese criterio. Su vida gira en base a ese concepto. En lo que tú piensas y crees, en eso eres. Por eso ellos estaban tan desconectados de Dios que se vieron a sí mismos devorables. Dijeron que la tierra los tragaría. Recalcaron que la tierra era llena de gigantes. Ahora ya ellos no eran los fuertes leones confiados. Ahora ellos eran simples, débiles langostas. Ellos solo veían con los ojos físicos y naturales. No tenían discernimiento espiritual. Por eso es que desarrollaron complejos, autoestima baja. Mire, por eso es que en medio de este reporte tan negativo, hermanos, mire el capítulo 14, verso 1, lo que dice, que hicieron llorar al pueblo. Ese informe tan negativo, tan frustrante, dice que los hizo gritar al pueblo, los hizo llorar, los hizo quejarse, desanimarse, frustrarse. Qué tremendo, hermanos. Ahora, mire el contraste. ¿Qué dijo o qué dijeron Josué y Caleb? Josué y Caleb, en cambio, vieron la gracia y el favor de Dios con ellos. Números 14, verso 7 dice, y hablaron Josué y Caleb, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciéndoles, ¿qué le dijeron estos los hombres? Mire cómo hablaron. Miren su actitud. Miren sus puntos de vista de la inspección. Dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Es una tierra increíble. Es una tierra divina, envidiable. Es una tierra sobrenatural. Así se expresaron ellos. Verso 8 dice, si Jehová se agradare de nosotros, esto me gusta, si Jehová se agradare de nosotros. Yo quiero que te tenga una buena noticia. Si tú estás en Cristo y has creído en Cristo, Dios ya está agradado de ti. Dios se agradó de nosotros por estar en Cristo. Y dice Josué Caleb, si Dios se ha agradado de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Él nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Bendito sea el Señor. Le tengo otra buena noticia. La buena tierra ya está con nosotros. Cristo
es tu buena tierra. Jesucristo es nuestra buena tierra. Bendito sea el Señor. Dice la palabra, el verso 9, por tanto le dice Josué a Caleb, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová, no lo temáis. El apóstol Juan en Juan 4:4 dice la palabra, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Y por qué? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Mayor es el que está con nosotros. Hermanos, Josué y Caleb, estos dos espías, se vieron a sí mismos devorando las dificultades, superando las crisis, triunfando en medio de los conflictos y de los problemas. Ellos vieron que si Dios estaba con ellos, la victoria era segura. Hermanos, la victoria, hermanos, si tú tienes a Cristo, tú eres un conquistador. Si tú tienes a Cristo, si no tienes a Cristo, eres devorable. Pero si tienes a Cristo, te los vas a comer como pan. Bendito sea el Señor. Ellos se vieron, hermanos, así. Miraron lo imposible, posible. Miraron lo difícil, en fácil. Hermanos queridos, vemos aquí que ellos vieron que si Dios estaba con ellos, la victoria era posible. En otras palabras, su reporte era de buenas noticias. ¿Por qué? Porque tenían una actitud diferente. Tenían una concepción, miraban la vida diferente. Miraban la vida desde otra óptica. Josué y Caleb, a diferencia de los 10 espías, vieron con los ojos de la fe las promesas de Dios cumplidas para ellos. Independientemente, escúcheme, independientemente de lo que sus ojos naturales percibían. Ellos miraban, ellos pensaban diferentes. Ellos sabían que eran herederos del cielo. Mientras los 10 espías se formaron un criterio, un concepto equivocado de las cosas. Contrario, completamente diferente a lo que había dicho Dios. Los 10 espías tenían una mentalidad terrenal, pero Josué y Caleb tenían una mentalidad celestial. Eran diferentes. Eran de Sión. ¿Cuántos son de Sión aquí? Aleluya. Eran sionistas. Caleb vivía según lo invisible de Dios. En estos pasajes que hemos leído se repiten en varias ocasiones la palabra vimos, 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 vimos. ¿Qué nos quiere decir con esto? Esto nos revela que los 12 espías vieron todos, los 12 vieron, lo mismo observaron, pero 2 vieron con óptica diferente. Los 10 espías vieron con diferentes ópticas y perspectivas. El corazón de los 10 vieron las dificultades. Su corazón, sus ojos, sus mentes, su manera de pensar se enfocaron solamente en las dificultades, en lo malo. Vieron las imposibilidades, vieron los tropiezos. Hermanos, vieron con sus ojos naturales. Por eso confiaron y hablaron lo que vieron naturalmente.
En lugar de confiar en Dios, en lo que Dios les había dicho, pusieron su confianza en su brazo. Por eso es que ellos solo miraban las dificultades. Y mirando las dificultades, déjeme decirle, usted se derrumba. Es verdad, Señor, es verdad. Si usted se mira a sí mismo, va a fracasar. Es verdad, Jesús. Ellos, sin haber tomado todavía posesión, ya estaban fracasados por su manera de pensar, porque vieron naturalmente. Mas los dos espías, Josué y Caleb, los otros dos, vieron con los ojos de la fe. Oh, gloria, sí, Señor. Por eso estaban viendo lo invisible. Sí, Señor. Nadie discute y nadie dudaba que habían gigantes, que habían ciudades amuralladas. Eso, todos los dos espías vieron eso. Pero ellos miraban por medio de la fe lo invisible. Ellos miraban lo sobrenatural. Ellos miraban lo divino de la tierra. Así miraban ellos. Note algo aquí. En aquellos, los 10 espías miraron naturalmente. Por tanto, habían dos realidades en conflicto en sus corazones. La realidad natural que ellos vieron con sus sentidos naturales y la realidad espiritual que era real también y que rechazaron y rehusaron verla. El escepticismo, la incredulidad, la dureza del corazón no les permitió ver la realidad espiritual. Rechazaron, no quisieron. Hermanos, no quisieron oír, no quisieron escuchar y no quisieron ver. Hermanos, Josué y Caleb vieron lo mismo. Pero como dije, ellos vieron con una percepción diferente. Vieron lo invisible. Ellos vieron con los ojos de la fe. Ellos vieron la gracia de Dios sobre sus vidas. Ellos vieron lo sobrenatural, vieron lo espiritual, vieron las promesas de Dios cumplidas. Vieron que su amparo estaba con ellos. Por eso se vieron como devoradores. Yo pregunto en esta mañana, ¿cómo se mira usted en Dios? ¿Cómo se está mirando usted? Porque conforme usted se ve, así será. Usted hace grande los problemas y a Dios lo hace chiquito. Si para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. ¿Cómo se ve usted en Cristo? Mire, dos puntos de vista, dos conceptos de vida diferentes, tan diferentes. Los 10 espías era de imposibilidad y derrota, porque ellos se vieron a sí mismos, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Nos van a comer, nos van a comer. Se vieron devorables. En cambio, los dos espías, ellos eran espíritu de confianza y conquista. Ellos se vieron como devoradores. Mire el contraste. Los 10 dijeron, nos van a comer. Ellos dijeron, los comeremos. Los 10 dijeron, nos van a tragar. No van a comer, nos van a tragar. Mientras que Caleb dijo, yo me los como. Yo me los como. Bendito sea el Señor. Dos puntos de vista opuestos completamente. Hermano, yo me los como. ¿Qué contraste, hermanos? La tierra traga a sus moradores. Y cuando estamos hablando de que, hermanos, esto significa que los problemas te van a tragar. La crisis te va a tragar. El problema, el conflicto, el caos te va a tragar. La dificultad te va a derrotar. La situación que estás viviendo
te va a comer. El problema te va a vencer. Hermanos, y qué triste ver que la multitud, el pueblo, fácilmente se dejó influenciar por el mal reporte. ¿Qué hicieron? Se quejaron contra Moisés y contra los líderes y contra Aarón. Miren Números 14:2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Qué triste, hermano. Y les dijo toda la multitud, miren lo que dice: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Dice, o en este desierto, ojalá muriéramos. Hermanos, padres que están aquí, escúchenme. ¿Qué mensajes les están transmitiendo a sus hijos? ¿Cómo están ministrando a sus hijos, padres? ¿Qué concepción de la vida les estás enseñando a tus hijos? Líderes, ¿qué mensajes están dando a sus líderes? ¿Mensaje de frustración? ¿Mensaje que no se puede? Se quejaron. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. Hermanos, literalmente Proverbios 6:2 se hizo realidad en ellos. Hermanos, esta generación quedó atada, maldecida por los dichos de su boca. Véalo, vea el verso 11 y 12. Vea el verso 22, 23. Vea el verso 28 y 30 en su casa, medítelo. Ellos quedaron atados en los dichos de sus labios. Entienda esto, iglesia amada. La perspectiva común o el espíritu común llena a la gente de temor. La gente se acobarda y la gente lo que termina es desconectándose de Dios. Esa era la perspectiva de la mayoría en el pueblo de Israel. Ellos no tenían otra cosa que quejarse, quejarse, quejarse y quejarse. No había más palabras en su boca, solo palabras negativas. ¿Por qué? Porque era lo que había en sus corazones. Hermanos, y en la iglesia también hay gente así. ¿Por qué, pastor? Quizás porque no han nacido de nuevo. ¿Será porque su boca solo tiene cosas negativas? No puedo, no se puede, es difícil, ¿cómo lo voy a hacer? Negativismo, negativismo y negativismo. No, no, no. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra? Mire el verso 3. ¿Por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa? Mire lo que perdóneme, qué ignorancia. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? O sea, mire la manera de hablar de esta gente. O sea, mejor sigamos siendo esclavos, porque ser libres es muy complicado. Es difícil ser libres. Mejor volvamos a sentir en nuestros cuerpos el látigo de los egipcios. Eso es lo que están diciendo. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a los egipcios. En otras palabras, volvamos mejor a seguir siendo esclavos, porque mejor es ser esclavos que libres. Es mejor seguir en tinieblas que en luz. Vivamos como antes. Qué tremendo. Esa manera de hablar y de pensar. Mire cómo terminaron estos espías en el 14, versos 36 y 37. Anótelo ahí para que estudie. Hermanos,
Para ellos era mejor ser mundanos que ser cristianos. Volvamos, en otras palabras, a lo de antes. Pero Caleb era un hombre con un espíritu superior. El espíritu de Caleb era un espíritu de confianza en Dios. Era un espíritu de conquista. Caleb tenía un espíritu superior a los demás. Y por tener, hermanos queridos, ese espíritu superior fue el que él pidió el monte más alto de Canaán, el monte Hebrón. Josué 14, versos 6 al 15, usted puede leer la cita bíblica. Josué le dice a Josué, porque Josué era el líder para conquistar la tierra, le dijo: Josué, dame ese monte, yo lo voy a conquistar y yo voy a comerme esos gigantes y los voy a devorar. Y dice la palabra en Josué capítulo, en Jueces 1:20, Josué 14, versos 6 al 15, ahí vemos el capítulo 15, verso 14, ahí vemos cómo Dios le entregó a Caleb, el monte Hebrón. Este monte estaba lleno de gigantes, hermano. Ciudades grandes, fortificadas. Ahí estaba un gigante llamado Kiriat Arba. Y Caleb se lo comió como pan. Con sus 3 hijos expulsaron a todos esos feos que estaban allí. Y tomó como posesión y heredad el monte Hebrón. Hermanos, una persona con un espíritu superior toma y disfruta lo que ya Dios le ha entregado. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenga cuidado con seguir a la gente, ¿verdad? Cuando usted escuche gente negativa, ¿qué tiene que hacer? Repréndalo y hágalo callar en el nombre de Jesús. Porque la gente negativa no te edifica, te destruye, te hace menguar en tu fe. Así que cuando venga alguien y se le acerca a ser negativo, repréndalo y exhórtalo en el nombre de Jesús. Dice la palabra, vemos que en el verso 30, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos, pueblo, subamos, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Escúcheme, la gente negativa es pesimista. La gente negativa no cree, no crece, no madura. La gente negativa vive vegetando toda la vida. Dan vuelta, hermanos. No son fructíferos y viven vidas arruinadas. Se amargan de la vida. Hermanos, la tierra prometida, aunque ya Dios se las había entregado, solamente se la podía tomar en posesión siguiendo cumplidamente a nuestro Dios. Esa tierra era posesión de ellas, pero tenía que depender continuamente de Él. Josué 14:14, mire lo que dice Caleb. Por tanto, Hebrón fue de Caleb, hijo de Jefone Cereseo, en heredad hasta hoy, porque siguió cumplidamente a Jehová, el Dios de Israel. ¿A quién siguió Caleb? ¿Siguió a los pesimistas, a los frustrados? Siguió cumplidamente a Dios. Caleb había seguido cumplidamente a Dios. Esto es, Caleb había dependido y dependía 100% de Dios. Caleb había creído, había entendido en Dios, había puesto toda su confianza, su corazón, su mirada en Dios. Por eso es que era un hombre devorable, conquistador. A él no le importaban los gigantes. A él no le importaban, tenían poco las ciudades amuralladas. Tenían poco a los ejércitos numerosos en que se encontraban en esa tierra. Iglesia amada, si el pueblo dependía tan solo de Dios, podían hacer todo lo imposible. Caleb entendía esto,
que con ellos estaba el Todopoderoso para conquistar y tomar como heredad la tierra que les había prometido años antes para ellos. Así también nosotros hoy, iglesia amada. Idénticamente, iglesia, si ponemos nuestra mente y nuestras palabras correctas en nuestra boca, según lo que Dios ha dicho, ha prometido, meditamos y permanecemos en su palabra, entonces estamos siguiendo a Dios cumplidamente. Nos encontraremos, hermanos, y nos convertiremos en devoradores, conquistadores. Los problemas no te comerán, tú te comerás a los problemas. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, seguir cumplidamente a Dios no tiene nada que ver con hacer logros y esfuerzos personales. Escúcheme esto. Porque mucha gente se cae en este error con el afán de seguir a Dios y de agradarle. Confiar en Dios es simplemente creer en que Dios cumple sus promesas. Creer que Dios mismo nos entrega la victoria. Es más, victoria que Dios ya nos las dio en la cruz hace 2019 años. Cristo hizo todo posible para que usted y yo seamos victoriosos. Entonces, cuando hay un problema, parta de su victoria en la cruz. Hermanos, porque nuestras victorias, nuestra conquista, Cristo las hizo posible en la cruz para cada uno de nosotros. En otras palabras, lo que yo no puedo hacer, lo que usted no puede hacer, Cristo sí lo hizo posible. Cristo lo hizo posible. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre para siempre. Hermanos queridos, es mucho mejor, yo quiero decirle con todo mi corazón, es mucho mejor seguir a Dios cumplidamente que seguir a una multitud incrédula y escéptica y mal influenciada. Tenga cuidado con respecto a quién usted está siguiendo, a quién escuchamos. Porque muchas veces estamos rodeados de gente, usted está rodeado de gente que no es positiva, sino negativa. Hermanos, hay gente que es tan negativa en su hablar, tan negativa en su pensar, y qué decir de su actuar. Tenga cuidado con esa gente. Gente que no te edifica. Al contrario, te destruye. Hay gente que en lugar de animarte y darte un consejo bueno y sano, te desanima. Te desanima, hermanos. Ten cuidado con esos. Entonces, hermanos, vemos ahí, dice la palabra, la frase seguí cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Aquí vemos que aparece 6 veces con respecto a Caleb. 6 veces. ¿Y por qué 6 veces? Porque Dios lo había dicho, Moisés lo había dicho, Josué lo había dicho y Caleb lo dijo. Pero qué tristeza, la multitud no lo dijo. ¿Por qué? Porque ellos hablaron de sí y no hablaron de parte de Dios. Escucha, hermanos, atentamente las promesas de la palabra de Dios. Caleb estaba muy consciente de la palabra de Dios. Caleb vivía continuamente consciente de lo que Dios había dicho. ¿Qué era lo que había dicho Dios? Esa tierra es de ustedes. Yo se la he dado como heredad. Vayan y tómenla. Por eso es que en el 14 de Josué, 14:12, Caleb le dice, mire lo que dice, le dice a Josué, dame pues ahora ese monte del cual Jehová habló aquel día. Porque tú oíste aquel día que los anaseos están allí. Tú oíste que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Miren cómo habla. Y los echaré como Jehová ha dicho. Porque no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Él consideraba constantemente, continuamente la palabra. Caleb guardaba su corazón, guardando las palabras de Dios. Pregunto, ¿qué guarda usted en su corazón?
¿Guarda la palabra o guarda un fracaso? ¿Guarda la gratitud o guarda la queja? ¿Qué está guardando en su corazón? ¿Qué aflora de tu boca? ¿Necedad o edificación? ¿Qué está hablando? ¿Qué decir de Josué, hermanos? Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, verso 8, mire lo que dijo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Dónde radicaba la prosperidad del camino? En guardar la palabra, en meditar la palabra. Porque cuando tú guardas y meditas, desarrollas una fe gigante. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo saldrá bien. Hermanos, por eso es que Josué y Caleb eran hombres conquistadores. Porque guardaban, escuchaban, consideraban la palabra. Y cuando tú haces esto, iglesia amada, tú tienes la garantía de que la promesa de Dios se cumple. Se cumple. Literalmente, cuando guardamos y hacemos lo que Él nos dice, literalmente usted va a reposar. Porque Dios trabaja por nosotros. Hermanos, Caleb es un prototipo de una persona que se revigorizaba por tener unión con la gracia. Dice en el capítulo 14, verso 10, mira, ahora bien, dice Caleb, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años del tiempo de que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto. Y ahora que he aquí, hoy soy de 85 años. Mire, pregunto, ¿quién determinaba la edad de Caleb? ¿Quién determinaba su bienestar? ¿Quién determinaba su calidad de vida? Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Dice, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Hay gente que no cumple ni 30 años y ya están. Y yo creo que no son, hermanos, no es problema de Dios. Lo que pasa es que somos vagos, ociosos. No somos diligentes. Yo tengo más de 60 años y todavía me siento como de 25. Dígale a la persona que está a su lado, todavía estás enterito, dígale. Aleluya. 85 años Caleb y listo para ir a la guerra. En otras palabras, hermanos, 45 años y las fuerzas de este hombre no menguaron. Se encontraba tan fuerte como al principio. Y no eran fuerzas espirituales, hermanos, sáquese la cabeza. Eran fuerzas físicas. Eran fuerzas espirituales, fuerzas físicas, fuerzas emocionales. Eran fuerzas en toda su vida. Ahora, una pequeña cuña. Yo creo que Caleb se alimentaba bien. Yo creo que Caleb administraba bien su alimentación. Porque hay gente que llega, hermano, a los 40 y ya no se sienten que sirven para nada. Pero el problema no es de Dios, el problema es que no sabemos administrar bien nuestra salud.
Pensamos que un plato lleno de arroz, eso es alimentación. ¿Cuántos alaban a Cristo? Caleb no se había desgastado físicamente. Mire, Caleb no se había desgastado físicamente, pero hoy día hay gente que llega a los 50 y dice, ya no puedo más, me rindo, voy a vivir del seguro social. Hermanos, escúcheme, esto es importante, guarden su corazón. La relación de Caleb con la vida le sostuvo la vida. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. Conéctate a la vida y tendrás vida fructífera el tiempo que Dios determine en esta tierra. Bendito sea el Señor. Caleb es prototipo para renovar nuestras fuerzas físicas. En Caleb encontramos que las promesas de Dios eran que Él usaba para renovar sus fuerzas. Para el creyente, iglesia amada, que espera en Dios, que sabe vivir por gracia, sus fuerzas, dice la palabra, que son renovadas. Isaías 40:29, Él da fuerza al cansado, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aleluya. Los que esperan en Jehová, dice Isaías, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos quieren ser como el águila? Aleluya. Escúcheme, termino con esto. El pueblo que sabe vivir por fe en la palabra es divinamente fortalecido, revigorizado, vitalizado como el águila. La gracia de Dios, mire, dice su palabra que no solamente nos hizo aceptos, nos hizo amados, sino que también nos da fuerza, nos da salud y nos da vitalidad. Porque Dios es quien renueva nuestras vidas como el águila. Hermanos queridos, Pablo dijo, pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Busquen las cosas invisibles. Las cosas invisibles son reales. Desarrolla un enfoque correcto de la vida. Y entre más hacemos esto, se nos libera el éxito, la prosperidad y la vida de Cristo en nosotros. Yo pregunto en esta mañana, ¿qué monte quiere conquistar usted? ¿Qué montes quiere conquistar? Por favor, el grupo. ¿Qué montes quiere conquistar en su vida? Pregunto, ¿cuáles son esos gigantes que usted tiene que derrotar? ¿Cuál es la manera que usted está viendo la vida? ¿Acaso está viendo imposibilidades en su vida o está viendo las oportunidades? ¿Cuál es su concepción o la manera de ver las cosas? ¿Está escuchando gente que le aconseja mal o está escuchando gente que lo está edificando? ¿Qué espíritu está gobernando sus pensamientos? ¿Qué sistema de creencias está desarrollando usted? Yo quiero decirle, esta es la oportunidad para que usted rompa todas esas cosas. Los consejeros de altar, por favor, los devoradores, vengan. Vamos a comernos como pan, porque con nosotros está Jehová. Y Él ha dicho que esta mañana su presencia está en medio nuestro. Ayer tuve la oportunidad de orar por una mujer y voy a usar el testimonio de mi hermana, digo, porque entregó su vida a Cristo ayer. Ella estaba enferma de SIDA
y ayer Cristo la sanó. Póngase de pie, hermana querida. Yo voy a hacer dos cosas contigo, bien. Te voy a ungir con aceite para sellar tu sanidad. Y segunda cosa, quiero que vayas donde el médico, te hagas exámenes y tú vas a ver esos resultados que están completamente negativos. Yo no acostumbro a venir a la iglesia los sábados porque vengo a estudiar para hoy, pero el Espíritu Santo me trajo ayer por esta mujer. Vino tan necesitada de Dios y hoy vamos a sellar su sanidad. Julia, Sarita, el altar está abierto para ustedes. Pónganse de pie, oremos al Señor.